La Escuela Superior de Administración Pública ESAP fue creada mediante la Ley 19 de 1958. Esa ley la constituyó como un establecimiento público nacional de carácter universitario, adscrito al Departamento Administrativo de la Función Pública, con autonomía académica, administrativa, financiera y patrimonio independiente, tal como lo establecen las normas del sector educativo en general y del servicio público de la educación superior. En Colombia somos la única entidad educativa presente en todo el territorio nacional, desde La Guajira hasta el Amazonas, con planes de estudio para toda la ciudadanía y con servicios de apoyo a los gobiernos departamentales y municipales. La ESAP se especializa en una educación con enfoque territorial. Allí radica la verdadera potencia de la ESAP. Además de nuestra sede en Bogotá, estamos en 16 territoriales y 277 lugares de desarrollo. Es gracias a esa amplia cobertura que cada región del país cuenta con profesionales en administración pública territorial con capacitación para la atención a la población vulnerable, profesionales incluyentes y competentes para trabajar por el desarrollo de sus comunidades. La ESAP conoce las necesidades de cada región y también sus oportunidades. Por eso la ESAP ofrece una educación de calidad mediante 13 programas académicos. En pregrado, la ESAP imparte las carreras de Administración Pública Territorial y Economía Pública, y en posgrados, 2 maestrías y 10 programas de especialización. La ESAP cumple su misión a través de 4 escuelas. La Escuela de Cultura Política y Democrática llamada Yo Elijo Saber. La Escuela de Formación para Servidores Públicos de Municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. La Escuela de Formación Política y Ciudadana Jóvenes Constructores del Cambio. Y la Escuela de Empoderamiento y Participación Mujeres, Potencia del Cambio. Con estas 4 escuelas, la ESAP capacita a quienes se dedican al servicio público y a las personas con la ciudadanía colombiana que tengan interés en ampliar sus competencias y en liderar sus comunidades. Como aliada estratégica del Estado, la ESAP apoya a las entidades en sus procesos de reorganización y diseño institucional y brinda asesoría técnica a los municipios de Colombia. Además, a quienes ocupan cargos en el servicio público de nivel directivo y asesor y a quienes participan en corporaciones públicas. La Escuela de Alto Gobierno de la ESAP potencia y fortalece sus capacidades. Esta misión la cumple mediante la enseñanza, la investigación, la innovación y la producción de documentos técnicos para fomentar la gobernanza territorial y producir valor en beneficio de todos. De esta manera, la ESAP forma en distintos saberes y en todas las categorías del conocimiento y del gobierno para la gestión de lo público, por sus procesos misionales de formación, investigación, internacionalización, capacitación y fortalecimiento académico. Durante sus 66 años de historia, la ESAP es reconocida por formar profesionales con alta calidad académica, que contribuyen a que las organizaciones públicas adelanten gestiones eficaces y eficientes. La Dirección de Capacitación de la ESAP se enfoca en cultivar servidores públicos y ciudadanos éticos comprometidos con la paz, la justicia social y ambiental, capaces de generar conocimiento en la administración pública y transformar realidades a nivel local, nacional y global, guiada por el compromiso con la innovación y la gestión del conocimiento. Enfocamos nuestra mirada hacia el año 2024 con una visión clara. Estamos comprometidos a implementar nuevas formas de relación y servicios, aprovechando plataformas para mejorar la accesibilidad y la eficiencia en la interacción con nuestra comunidad, llegando a un público más amplio con plataformas innovadoras como la app Moodle y el nuevo CIREC. En capacitación, virtualizamos experiencias transformadoras, adaptando metodologías avanzadas y forjando el conocimiento para la vida. Construimos el futuro abrazando calidad, experticia y compromiso. En la ESAP, el futuro nos espera. Colombia, potencia de la vida. Muy buenas tardes a todos. La Dirección de Capacitación les da esta grata bienvenida
a nuestro webinar de hoy, Claro y Transparencia en el Servicio Público. Estamos muy felices desde la Escuela Yo Elijo Saber de poder hacer estos espacios de capacitación para ustedes, para los ciudadanos y, claro, también para nuestros servidores públicos en Colombia. Este webinar se está diseñado específicamente en resaltar la importancia y en utilizar un lenguaje claro para así poder practicar la transparencia en todas las interacciones con la ciudadanía. Entonces, pues sin duda, ustedes saben que ambos aspectos son principales y fundamentales para tener una buena relación tanto en las instituciones públicas como con la sociedad. Entonces, pues el día de hoy estamos acompañados por nuestro experto capacitador, Andrés, bienvenido a este espacio. Les comento un poco sobre él. Es especialista en gobierno, gerencias y asuntos públicos. Hace parte acá de la casa de la Escuela Superior de Administración Pública. Lleva 9 años trabajando acá en el sector público y pues bueno, manejando diferentes técnicas de transparencia, tanto a nivel nacional como en territorio, ¿no? Como acá en sede central como en territorio. Andrés, bienvenido. No te estamos escuchando. Ya, ahora sí. Buenas tardes para todos. Un saludo muy especial y bueno, gracias por el espacio aquí desde la sala. Bueno, Andrés, muy feliz de que estés nuevamente compartiendo esto con nosotros. El día de hoy te van a acompañar dos panelistas muy importantes con nosotras. Bueno, 3 panelistas invitadas desde diferentes entidades. Vamos con Carla Neira, ella es coordinadora del Grupo de Servicio al Ciudadano, hace parte del Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes. Carla, bienvenida. Les comento, ella es psicóloga especialista en gerencia en gobierno y gestión pública, es magíster en estudios culturales latinoamericanos y cuenta, bueno, con más de 18, 15 años de experiencia en la formulación e implementación de estrategias para la gestión del servicio y lo que les mencionaba ahorita, el relacionamiento con la ciudadanía. Contamos con otra panelista también que se llama Sandra Marcela Espejo. Ella es comunicadora social y periodista, cuenta con un máster en dirección y gestión de empresas. Ella actualmente está apoyando en la Oficina Asesora de Atención a la Ciudadanía desde la Jurisdicción Especial de la Paz, desde la JEP, en el fortalecimiento de su relacionamiento a través de acciones de lenguaje claro, facilitando la comprensión, la justicia restaurativa y, bueno, también permitiendo diferentes accesos de servicios y mecanismos de participación desde su entidad. Y finalmente estamos con Catherine Barrera, también administradora pública, especialista en proyectos de desarrollo de aquí de la ESAP. Es candidata al Magíster en Comunicación y Desarrollo del Cambio Social y actualmente nos está apoyando en la Secretaría Distrital de Planeación, implementando diferentes estrategias del lenguaje claro y del lenguaje incluyente. Entonces, muy bienvenidas. Para la SAP es muy gratificante poder contar con perfiles tan importantes como ustedes el día de hoy y que les brinde esta experiencia a todos los ciudadanos para poder desde la academia enseñar y aportar también desde el ejercicio público, ¿no? Muchas gracias. Entonces les doy la palabra. Vale, Angélica, muchas gracias a ti por esta presentación, gracias a nuestras panelistas invitadas y también a quien nos está apoyando en el webmaster para que este webinar sea un éxito y por supuesto llegue a la mayor cantidad de ciudadanía, de servidores, de colaboradores y colaboradoras de las entidades públicas interesados e interesadas en el tema de lenguaje claro. Voy a hacer una breve introducción frente al lenguaje claro antes de entrar como en las preguntas del panel. Entonces, si me ayudan, por favor, compartiendo la presentación y yo ahí voy a ir dando algunos, digamos, o ir mencionando algunos aspectos importantes que vamos a tratar hoy en el webinar del día de hoy. Como saben, el webinar pues se llama Lenguaje Claro y Transparencia y le quisimos poner el título como un compromiso del servicio público con la ciudadanía, ¿no? El lenguaje claro también es un ejercicio de voluntad, es un ejercicio de hacernos entender desde la administración pública, pensando siempre en que la razón de ser
valga la redundancia, de la administración pública es ¿quién? La ciudadanía. Pero para iniciar quiero contarles una historia que a mí me gusta mucho y no sé si de pronto todos la sepan o la conozcan, y es que el lenguaje claro tiene cara de mujer. Eh, Nos devolvemos un poco casi que a la mitad del siglo XX, y por allá en Inglaterra, en la ciudad de Liverpool, aparece esta mujer, Chrissy Maher. Y me gusta contar la historia de Chrissy Maher porque es el nacimiento del movimiento social por el lenguaje claro en Inglaterra y que luego traspasaría fronteras, pero es esta señora quien dice o toma las riendas en ese momento, hacia 1971, y dice, entiende y comprende que la ciudadanía de Liverpool, en ese momento específico de la historia, no comprende lo que le quiere decir el ayuntamiento o la alcaldía de Liverpool a aquellos ciudadanos y ciudadanas que requieren acceder a los servicios que les ofrece la administración pública. Y entonces, Chrissy, un país que se estaba recuperando o aún estaba en crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial, donde el acceso a la educación era difícil para la mayoría de la población en Inglaterra, y ella casi que aprende a leer a los 15 años de edad. Y cuando ella entiende las necesidades de la ciudadanía a la hora de acceder a los subsidios que estaba ofreciendo la alcaldía de Liverpool, pues ella decía, no, la gente no comprende, la gente no entiende, y entonces allí empieza todo el movimiento, ¿sí? Por garantizarle a la ciudadanía la comprensión de lo que estaba haciendo. Pero no le bastó eso. Nace en 1971 entonces todo este movimiento, pero ya durante esos 10 años ella lideró como todo el movimiento social, y fue y se paró en Londres en el ayuntamiento, en el parlamento, y trituró una gran cantidad de formularios públicos, y como una manera de rechazo y una manera también de reivindicar el derecho a entender de la ciudadanía frente a lo que le quería decir el Estado. Entonces, en ese momento, que era como 1979, también va y se planta en Downing Street, en donde vive el primer ministro en Inglaterra, y en ese momento, pues, estaba Margaret Thatcher, y ella le dice a Margaret Thatcher como la ciudadanía necesita comprender lo que le dice la administración pública. Entonces, por un lado está como la figura de Chrissy Maher, y por el otro el del movimiento social que ella misma fue creando, fue articulando a través de una herramienta que me parece muy poderosa, y es la herramienta del uso del periódico o de los periódicos. ¿Sí? Ella utilizó los periódicos para poderle explicar a la gente de su ciudad, es decir, la gente de Liverpool, cómo podía diligenciar los formularios para acceder a los subsidios de salud, de educación, de vivienda, de alimentación, porque la gente no tenía ni idea cómo tenía que diligenciarlos. Entonces, aunque no lo crean, Chrissy Maher todavía vive, y actualmente pues representa todo este movimiento por el lenguaje claro, no solamente en su país, sino también ya, digamos, ha asesorado, o porque ya esto es una, digamos, una organización muy grande, en la cual han asesorado a los gobiernos de la Unión Europea, o en general la Unión Europea, el Parlamento Europeo también, para lograr ese derecho a entender de la ciudadanía. Entonces quería contarles esta historia para que la tengan muy presente, de esta mujer, Chrissy Maher, y puedan, ojalá, indagar un poco más sobre el movimiento del lenguaje claro en el mundo y cómo nace casi que con la figura pues de Chrissy y de los movimientos sociales en Inglaterra. Hay algo aquí, un aspecto con esta imagen que les traigo a colación, ¿no? Y es el tema de la confianza. Hay un tema que vamos a tratar el día de hoy, y está relacionado con la confianza que actualmente, digamos, la ciudadanía tiene frente al Estado. Y el componente de la confianza está ligado a la forma en cómo el Estado se comunica con la ciudadanía, ¿sí? Que si lo ponemos en términos, digamos, de la imagen que ustedes pueden ver ahí, es una realidad, ¿no? A veces, en algunas ocasiones, se dificulta la manera en que la ciudadanía comprende lo que le quiere
decir, decir el Estado, ¿no? Y traigo pues a colación, por supuesto, la definición que actualmente tenemos en Colombia del lenguaje claro, ¿no? Que es un estilo de comunicación del Estado, ¿no? Que organiza, narra y diseña la información pública, ¿cierto? ¿A partir de qué? De las características y las habilidades de la ciudadanía. ¿Para qué? Pues para que la ciudadanía, y en general todos pues los ciudadanos y ciudadanas, podamos encontrar, comprender y usar esa información. Si no se cumplen o no se tienen o no se piensan estos tres elementos a la hora de escribir o pensar en lenguaje claro desde lo público, pues va a ser muy difícil que garanticemos el derecho a la información pública o el derecho al acceso a la información pública y a la transparencia, que es el otro componente de este webinar, ¿no? Y algo muy importante dentro de las discusiones o entre las preguntas que tendremos el día de hoy con nuestras panelistas y algunas de las dificultades que se presentan a nivel de algunas entidades públicas frente al uso del lenguaje claro, ¿no? Y es que algunos han manifestado como es que el lenguaje claro le quita precisión a las comunicaciones del Estado o necesitamos blindar a las entidades públicas frente a la ciudadanía. Y no, esta imagen que ustedes están viendo en pantalla es realmente el universo en el que nosotros siempre nos debemos enfocar cuando hablamos desde lo público, cuando hablamos desde las entidades públicas de las que hacemos partes, ¿no? Tenemos un público general que podemos decir que es la ciudadanía en general y que realmente los expertos son ese circulito mucho más pequeño, ¿cierto? Y que aquí hablamos de una relación, ¿no? Podemos decir que si yo hablo de experto a experto, puedo utilizar un lenguaje técnico, ¿cierto? Porque sé que el otro me va a comprender, sé que el otro me va a entender. Pero cuando estamos hablando de experto hacia ciudadanía y utilizamos un lenguaje que no es claro ni sencillo, sino un lenguaje técnico, lo que estamos generando es una relación en la que de este lado, el talento humano que hace parte de las entidades públicas, se genera es una relación o un estatus de poder. Entonces, la administración pública queda por encima de la ciudadanía, ¿cierto? Y no se tiene en cuenta, digamos, ese panorama general que ven en la imagen, y es que tenemos un público general, una ciudadanía general, y que realmente el público experto, pues es un público más pequeño, más concentrado, ¿no? Y que la administración pública, pues le debe hablar al público en general. Y que, como les mencionaba hace un momento, desde el lenguaje claro se garantiza el acceso a la información pública y el derecho a la información pública y el derecho a lo que se materializa en la ley 1712 de 2014, que es la ley de transparencia, ¿no? Y desde el punto de vista del acceso a la información pública y de la transparencia, ¿no? Este derecho facilita otros derechos, ¿no? A que la ciudadanía obtenga información completa, clara, precisa, sobre las condiciones de tiempo, modo, lugar, en la que se pueden gestionar sus peticiones, en la que puede acceder a la oferta institucional, en la que se le va a dar respuesta a sus peticiones, a sus solicitudes de información en general y a cómo puede gestionar efectivamente sus trámites en el cumplimiento de las actividades, ¿no? Y obligaciones que muchos ciudadanos y ciudadanas tenemos con las entidades públicas del país. Eso por un lado. Y por el otro, pues, se materializa en el derecho de petición, ¿no? En ese derecho a pedir información de interés, ¿sí? Y a recibir respuesta por parte del Estado sobre esas solicitudes de información o sobre las actividades que realiza el mismo Estado, con el objetivo de garantizar, por supuesto, por un lado, la rendición de cuentas y por el otro, el ejercicio del control social, ¿no? Y aquí, para cerrar esta presentación, 3 criterios importantes a la hora de relacionar el lenguaje claro con la transparencia y el acceso a la información pública, ¿no? Y primer criterio, ¿no? Que la ciudadanía obtenga respuesta a sus solicitudes cuando esa información, ¿no? Pero además que el Estado tiene la obligación de brindar u ofrecer información actualizada de manera activa, ¿no? Anticipada y responsable, ¿sí? En lenguaje claro y que pues estén formatos que sean accesibles para toda la ciudadanía. Y por último, y tercer criterio, ¿no? Que se identifiquen las necesidades de información de la ciudadanía. Al identificar esas necesidades de información de la ciudadanía, el mismo Estado puede construir la información teniendo en cuenta pues sus características
y sus particularidades. Entonces, con esta breve introducción, quería iniciar el panel del día de hoy. Hay un tema muy relevante y que lo mencioné durante la presentación y fue el tema de la confianza. Para los que trabajamos en el Estado, hay un elemento fundamental que traemos desde el modelo integral de planeación y gestión, desde la gestión y el desempeño de las entidades públicas, y es el concepto de valor público. Tal como lo dice el modelo integral de planeación y gestión, pues uno de los fines de este modelo en la creación de valor público es aumentar la confianza de la ciudadanía en el Estado, ¿cierto? Entonces, voy a iniciar con la primera pregunta que va para nuestras tres panelistas invitadas, y también pues la invitación un poco es a obtener respuestas breves, ¿no? Claras y sobre todo concisas para el desarrollo, digamos, del panel. Y la primera pregunta, y yo les iré asignando como el turno de respuesta a cada una, la primera pregunta es, desde su perspectiva y desde el rol que desempeñan en sus respectivas entidades, ¿qué papel ha jugado la estrategia de lenguaje claro en el fortalecimiento de la confianza de sus ciudadanías y de sus grupos de valor? Entonces, la primera persona que me gustaría que respondiera es Catherine Barrera, de la Secretaría Distrital de Planeación. Adelante, Catherine. Andrés, mil gracias, Carla y Marce, hola, un gusto volver a vernos. Pues bueno, voy a contar un poco de una historia que me ha pasado a mí con el distrito. Hace unos años hicimos la medición del índice distrital de servicio de la ciudadanía. Entonces, para eso teníamos que hacer ejercicios de ciudadanía incógnita y a una de las entidades del distrito le preguntábamos a una empresa que se va a llamar para este ejercicio Empresa de Buses de Bogotá, le preguntábamos, oigan, ¿por qué la ruta C115 se demora en pasar tanto? 1 hora y media no ha pasado y según ustedes pasa cada 15 minutos. Se lo escribimos y le hicimos la solicitud formalmente a la entidad. Nos dio una respuesta de más de 5 páginas en donde nos empezaba a enredar, ¿sí? Decía, nosotros somos una empresa constituida por un consorcio, 80% de lo privado, no sé cuánto público, todos los mapas de las rutas de Bogotá y al final en el último párrafo decía, vamos a revisar la frecuencia de nuestras rutas. El ciudadano siempre va a querer saber la respuesta de primeras. Es como si yo a mi pareja le digo, ¿tú me amas? La respuesta es sí o es un no. Es tan sencillo como eso. Ahora, ¿qué ha pasado con el tema del lenguaje claro y por qué es importante la estrategia del lenguaje claro en nuestras entidades y cuáles han sido los resultados? Un poco que el ciudadano se ha venido dando cuenta que también hay otra forma de comunicar, donde nosotros como entidades públicas nos hemos venido exigiendo a ser mucho más claros, más concisos, lo que nos preguntan es lo que estamos contestando. Se ha visto como un gran reto, pues porque no es fácil desacostumbrarnos a lo que nosotros hemos hecho durante toda nuestra vida, ¿sí? Veníamos acostumbrados a hacerlo de la misma manera y luego dejar de hacerlo de esa manera, pues nos ha hecho todo un reto volver a pensar como cuando éramos estudiantes de primer semestre de nuestra carrera. Sé que aquí todos tenemos una profesión totalmente diferente, pero es todo un reto para las entidades públicas. ¿Cuál es el resultado que se ha visto? Pues que se ha vuelto a generar confianza en el valor público, que las personas que están en ventanilla de atención de cara hacia la ciudadanía se han ido con una satisfacción mucho más grande en su corazón y en su día a día, porque antes llegaba el ciudadano obviamente muy molesto porque ha hecho el reproceso 1, 2, 3, 4 veces, se acerca al servidor público y le dice, ustedes son una partida de buenos para nada, mentirosos, ladrones, corruptos, perezosos, usted se está gastando todos mis recursos ahí, ladrón. Ahora ya existe una relación de mucho más respeto y sobre todo en el distrito que hemos estado como fortaleciéndolo a través de índices de servicio a la ciudadanía, todo el tema del modelo integrado de planeación y gestión que tú mencionabas hace un ratico, Andrés. Entonces, obviamente ha sido un beneficio que hay que mantenerlo para que sea algo de largo aliento, sobre todo en temas de cara a la ciudadanía. Vale, Kate, muy interesante la posición desde el distrito, ¿no? Ahora vamos, por supuesto, a las entidades nacionales y el papel del lenguaje claro en el fomento de la confianza de la ciudadanía y sus grupos de valor en el Ministerio de las Culturas. Carla, ¿cómo ha sido el papel del lenguaje claro en ese fortalecimiento de confianza? Bueno, creo que Carla tiene algunas dificultades de carácter técnico. No te preocupes, Carla. Voy a pasar la pregunta a Marcela,
espejo de la Jurisdicción Especial para la Paz, una entidad que juega un papel muy importante en la construcción de paz en Colombia. Adelante, Marcia. Bueno, muy buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes. Desde la jurisdicción, más bien está haciendo esta estrategia un rol estratégico importantísimo, sobre todo pensado en este nuevo modelo de justicia restaurativa que estamos implementando. Un modelo que ha generado todo tipo de discusiones, ¿no? Desde las muy positivas para el ejercicio que se adelanta desde hace 8 años a partir de la firma del Acuerdo de Paz, pero también todas las contradictorias y sobre todo a veces desinformadas, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido como esa oportunidad de fortalecer confianza, cerrando brechas de reconocimiento de qué hacemos desde lo más sencillo, ¿no? ¿Qué es nuestro quehacer? ¿Qué es esto de la justicia restaurativa? Pero sobre todo algo que es muy necesario y es entender cómo todas y todos participamos en la justicia restaurativa, siendo ciudadanos, siendo víctimas, pero también siendo parte de ese grupo que nosotros denominamos comparecientes, que en última son firmantes de paz y quienes dejaron las armas para suscribir ese acuerdo de paz. Entonces, para nosotros es clave esta estrategia. Digamos, hemos venido empezando a despertar en el lenguaje claro desde hace aproximadamente 3 años. Se vienen ya tomando incluso decisiones judiciales a través de sentencias que un poco nos llevan a pensar cómo hacer comunicaciones, pero también cómo comunicar las decisiones que se toman en la jurisdicción a víctimas y a firmantes de paz o comparecientes en lenguaje claro, ¿no? Porque también tenemos que facilitar no solamente que la ciudadanía en general reconozca que somos como jurisdicción, sino que también quienes tienen una participación activa dentro del proceso judicial, ese proceso de la investigación, el juzgamiento y la sanción, puedan hacer parte activa desde conocer, comprender y tener acción dentro de la justicia restaurativa. Puedan hacer parte activa desde conocer. Listo, gracias Marcela por tu intervención. Entendiendo un poco cómo la importancia, ¿no?, de la comunicación clara, de una u otra manera sí afianza esa confianza que la ciudadanía debería tener en lo público o debería tener en las entidades públicas. Voy a ir a la siguiente pregunta mientras Carla, creo Carla que tienes abierto, ahora sí tienes el micrófono. ¿Me escuchas, Andrés? Sí, ahí te estoy escuchando. Vale. Entonces, disculpen el problema técnico de comunicaciones. Esto pasa en el servicio. dale. Hace Sí. parte de nuestro día a día también. Y debemos estar buscando la estrategia para poderlo solucionar, ¿no? Eso hace parte de la habilidad de poder relacionarnos de manera asertiva. Respondiendo a tu pregunta sobre el papel de la estrategia en la entidad, quiero decir que la estrategia ha sido clave, pero adicionalmente este tema también es muy intuitivo y del sentido común. No es necesario solo adoptar la estrategia de lenguaje claro, sino saber que el servicio público tiene como pilar fundamental el relacionamiento claro con la ciudadanía. Entonces, dentro de mi entidad hemos trabajado con algunas dependencias, pero también he visto que en otras dependencias donde no se ha, como ha hecho tan presente la estrategia, han hecho intuitivamente documentos como explicativos como el ABC para acceder a la convocatoria o la infografía detallando, y eso evidencia la necesidad desde lo público de lograr que la ciudadanía, que nuestros grupos de valor accedan a nuestra oferta. Así que la estrategia cada vez es más cercana, cada vez es más necesaria, cada vez está más apropiada en todos los niveles de la entidad, porque en este momento no podría, sin temor a equivocarme, que todas las entidades están buscando cómo llegar a sus grupos de valor. La estrategia fue obviamente el pilar inicial para empezar a hablar desde un concepto técnico y darle un lenguaje un poco más estructurado a ese relacionamiento, pero también veo que los servidores públicos saben que esto es una necesidad, ya hace parte incluso de las competencias. Entonces, sí ha permitido mejorar el relacionamiento, por supuesto, ha permitido y ha facilitado el acceso de más personas a las convocatorias, por ejemplo, y a diferentes programas. Ahí es donde uno mide el impacto. Cuando ya tú empiezas a recibir un mayor número de solicitudes, cuando tú ves que la gente está participando más, ves
que el lenguaje claro sí es efectivo. De otra manera, tú a veces en el tema de medicina se queda corto saber si una respuesta fue efectiva o no. Creo que vale la pena que las entidades empiecen a medir mucho más desde el acceso de la oferta. Por ahí se arranca un poco para poder empezar a comprender el verdadero impacto de la estrategia de lenguaje claro. Quiero rescatar algo que menciona Carla y que tiene que ver con precisamente identificar las habilidades, ¿no? Y las características de los grupos de valor de cada entidad. Porque lo que mencionaba Carla un poco es, evidentemente, cómo, o sea, la estrategia ya existe, tiene unos lineamientos de carácter técnico, pero ahora viene la parte dura, digamos, del asunto, y es cómo logramos caracterizar a nuestras ciudadanías, a nuestros grupos de valor, para enfocar adecuadamente la estrategia de lenguaje claro. Entonces, eso tiene dos miradas, y me va a llevar a la segunda pregunta, que se la quiero hacer ahorita a Catherine. Dos miradas, por un lado, por supuesto, la visión hacia afuera, hacia los grupos de valor, hacia la ciudadanía, y el otro, el que tiene que ver hacia el interior de la entidad. Yo les decía al inicio de la presentación, pensar en lenguaje claro es un ejercicio de voluntad, de la voluntad de hacernos entender. Y al interior a veces de las entidades públicas, entonces se generan unas dinámicas de lo que nosotros hemos denominado como los mitos del lenguaje claro, ¿no? Implementar la estrategia del lenguaje claro en el Estado, pues ha sido un gran reto debido precisamente a esos mitos que se han creado alrededor del mismo, ¿no? Entonces, algunos mitos son, por ejemplo, que el lenguaje claro vulgariza el mensaje, el lenguaje claro solo busca evitar el lenguaje técnico, el lenguaje claro no es preciso, ¿cierto? O no se usa un lenguaje claro, evidentemente, porque necesitamos blindar a las entidades públicas y bueno, hay una serie de mitos que, digamos, no han permitido implementar la estrategia como quisiéramos, que igual, digamos, a lo que voy con esto es que el debate es totalmente bienvenido, eso también es un asunto académico, es un asunto de aprendizaje, ¿cierto? Es un asunto que le compete tanto al interior de la entidad como hacia afuera, hacia la ciudadanía. Es un tema que hay que trabajar con la ciudadanía, no se queda solamente así hacia adentro de las entidades públicas. Entonces, teniendo en cuenta este panorama de los mitos del lenguaje claro, le quiero preguntar a Catherine, desde la experiencia que ha tenido, ¿no? Y del conocimiento que sé que tiene Catherine en lenguaje claro, ¿cómo podemos desmontar estos mitos al interior de las entidades públicas? André, gracias por la pregunta. Pues bueno, primero hay que entender una cosa, es que cuando hablamos de entidades públicas y la ciudadanía, suenan a figuras, suena algo intangible, la ciudadanía y las entidades públicas. Cuando hablamos de las personas que trabajamos para entidades públicas y las personas que hacen parte de la ciudadanía y los grupos de valor, nos damos cuenta que la única forma es construir puentes y esos puentes se construyen a través de una comunicación que más allá de algo que se llame lenguaje claro, es una comunicación mucho más asertiva, ¿no? Pensando en cuáles son las características de la persona que yo tengo al frente para poder comunicarme pensando en ti y no en lo que yo quiero decir. Y ahí es donde estamos a veces cortos en las entidades públicas. Primero existe un temor a que se vulgariza un poco el mensaje. Entonces me han dicho muchas veces personas que por su propia profesión dicen, no, eso no es para nosotros, eso es solamente para los de servicio al ciudadano. Nosotros los de contratación no tenemos nada que ver con eso. Nosotros los directivos, con nosotros no te metas. Con nosotros los economistas no te metas. Pero cuando nos damos cuenta que todo al final va de cara a la ciudadanía, que todo va a tener un impacto en ellos, que son realmente nuestros jefes, decimos, bueno, se van a reducir costos, se van a reducir reprocesos en las entidades públicas cuando empezamos a implementar una estrategia de lenguaje claro, donde todos empezamos a pensar en ese sentido de cómo hacemos que las cosas sean mucho más fáciles de entender. Entonces tú mencionabas algunos de los mitos. Primero, que se vulgariza el mensaje. Yo voy a decir algo que he venido repitiendo hace unos años y es que no hay nada más vulgar que decirle mentiras al ciudadano o que tratar de enredar, ¿sí? No hay nada más vulgar que eso, Andrés, y tú y yo, aparte de ser servidores o colaboradores públicos de una entidad, también somos ciudadanos que nos hemos acercado a entidades públicas donde vamos a solicitar una cosa y empiezan a pimponearnos, no es con nosotros, es con tal dependencia, le faltó este documento, pero nunca me dijeron qué es lo que tenía que hacer y me estás exigiendo y me estás retrasando un montón de tiempos. Eso es mucho más vulgar que hablar en un lenguaje claro. Segundo, entonces habíamos hablado que otro de los mitos del lenguaje claro es que, ¿cuál fue el que tú mencionaste, André? Dentro de los tres que mencionaste principalmente. Necesitamos blindar a la entidad. Claro que sí, gracias, André. Entonces yo puedo entender que, claro, nosotros tenemos que protegernos porque nosotros representamos a un Estado,
¿Cómo lo podemos hacer? En el caso de la respuesta que yo les decía, que le había preguntado a la empresa de buses de Bogotá, que por qué no había pasado la ruta, yo puedo entender que ellos no pueden decir, ay, no, si tuvimos una falla. Ellos no van a aceptar y está, digamos, los puedo entender por qué lo hacen. Pero si recordamos lo que dice el artículo 2, el 123 y el 209 de la Constitución Política de Colombia, nosotros estamos al servicio de la ciudadanía. Servir no es solamente decir buenos días con una sonrisa, sino que también durante toda la interacción la persona tenga claridad de qué es lo que estamos haciendo. Quiere decir que si nosotros también queremos blindarnos, porque también es nuestra obligación, también hace parte de nuestra obligación como servidores públicos, podemos hacerlo, pero siempre que primero le hayamos dado la respuesta a la persona. Entonces, la respuesta principalmente en este caso puntual es, vamos a revisar la frecuencia de nuestras rutas. Luego abajo vamos a empezar a decir el resto de información que a mí como entidad pública me interesa decir, pero lo primero que el ciudadano debe encontrar siempre es la respuesta a lo que él nos preguntó. De esa manera podemos hacerlo. Obviamente existen unos miedos porque nosotros sufrimos de una miopía de la razón. Estamos acostumbrados a hacer las cosas de la misma manera y todo lo que es contrario o diferente nos da mucho miedo. Y eso no es como servidores públicos, sino a los seres humanos. Nos dan miedo los cambios. Entonces, hay personas que dicen, André, yo no estudié 5 años de un pregrado, 2 años de una especialización, 3 años de una maestría para hablar como una persona bachiller. Pero en Colombia, en el último censo, dicen que somos 48 millones de personas, de las cuales el 90% de nosotros sabemos leer y escribir. Quiere decir que nosotros, la tasa de analfabetismo es muy bajita en nuestro país. ¿Sí? Sabemos leer y escribir. Las personas que más interactúan con el gobierno o con el Estado de Colombia están entre los 18 y los 65 años. ¿Sí? Porque los jóvenes lo hacen a través de sus papás. Entonces, cuando llega una persona entre los 18 y los 65 años, la gran mayoría de nosotros tenemos básica, primaria y bachillerato. Pero si pensamos cuántos somos técnicos y tecnólogos, se va haciendo pequeña la bolsa. ¿Cuántos de nosotros somos profesionales? Se reduce un montón. Especialistas, magíster, doctores, somos muy pocas las personas que hemos tenido el privilegio de poder estudiar. Quiere decir que yo tengo la obligación de comunicarme para ese ciudadano, ¿sí? Porque también hay otro mito y es, yo no sé, pues que lea, que estudie, la educación acá a veces es gratis. No es la respuesta que están esperando los ciudadanos. Entonces yo creo que hablamos algo cuando mencionamos el tema del lenguaje claro y es ponernos en los zapatos de la otra persona, pero antes de ponerme en los zapatos de la otra persona, debo quitarme mis zapatos de servidor público y pensar en a quién le estoy hablando. De esa manera podemos ir como rompiendo cada uno de esos mitos, Andrés, Carla y Marce, que yo creo que suena muy fácil este discurso. Sé que implementarlo no es tan sencillo porque en cada entidad donde yo entro a trabajar me encuentro con los mismos retos y digo, caramba, llevamos cacareando este tema un montón de años, pero seguimos otra vez con el miedo otra vez porque pasa una nueva administración, llega un nuevo jefe, entonces todos queremos mostrar todos nuestros pergaminos y volvemos a escribir complejo. Parece que sufriéramos como de amnesia cada vez que hay un cambio de administración en Colombia, pero esos retos y esos mitos se destruyen así dándonos cuenta en verdad de todo la ganancia que tenemos cuando hablamos de una manera clara, reducimos tiempos, costos, nos volvemos mucho más eficientes y enorgullecemos nuestra labor como servidores públicos. Algo que menciona Caterine y que es como el problema público, digamos, como el problema que más evidencia, digamos, desde el debate que se da alrededor de la comunicación clara y el lenguaje claro, y es que siempre se informa más, en este caso, sí, o sea, desde el Estado, ¿no? Se informa más desde el punto de vista de quien comunica, sin pensar en los problemas y las dificultades del público receptor, que para efectos de este webinar y de los que participamos, pues el público receptor, ¿quién es? La ciudadanía, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la presentación en la que yo les mostraba, ¿no? Público general y público experto. El público experto, como explicaba ahorita Cate, también es un público un poco más reducido y tenemos que ampliar, digamos, el alcance de la información que es de carácter público y que pues cada entidad pública, de acuerdo a su misión, a su visión, para lo que fue creada, debe elaborar, debe construir, ¿cierto? Para que la ciudadanía o sus grupos de valor tengan el acceso a dicha información en el marco del ejercicio de la voluntad de hacernos entender. Hay una palabra que tiene este webinar y es la del compromiso, ¿no? Y el compromiso, además, es un valor de ese código de integridad que debemos tener todas las entidades públicas implementado, ¿no? Desde una política pública, que es la política de integridad, pero el compromiso, entonces aquí entra como ese valor agregado para poder comunicar, para poder garantizar
¿no? El acceso a la información pública y a la transparencia. Además, porque esto no es una necesidad, o sea, no es la necesidad esta necesidad de entender de la ciudadanía no es un capricho, es una necesidad de la vida diaria. Todos de alguna manera, ¿no? Todos de alguna manera necesitamos entender el acceso, necesitamos entender el acceso a la oferta institucional de las entidades públicas. Y esto me lleva a, y uno de los temas, tumbar los mitos, es el talento humano al interior de las entidades públicas, ¿cierto? Es el talento humano y cómo nos apoyamos en el talento humano en las entidades públicas para derribar esos mitos. Y aquí voy a la siguiente pregunta, porque hay un ejercicio que hizo la Jurisdicción Especial para la Paz, que es demasiado interesante y quiero que todos los que estén acá, todos los que están conectados en este webinar lo conozcan, y es, desde la JEP, qué acciones se han desarrollado y que sirvan de ejemplo, que sirvan de buena práctica a otro talento humano y a otras entidades públicas para enseñar, capacitar y brindar herramientas sobre el lenguaje claro. Marcela, te doy la palabra. André, muchísimas gracias. Pues desde la jurisdicción se han venido tomando diferentes acciones. En principio lo que buscamos es que nuestro talento humano, servidores y contratistas reconozcan la importancia del lenguaje claro como una herramienta de uso transversal, independientemente del rol que adelanten y del departamento o oficina a la que pertenecen, como el lenguaje claro se convierte en un atributo que es funcional para facilitar la generación de contenidos, para fortalecer la construcción de relaciones internas y claramente para facilitar el acceso a la información por parte de nuestros grupos de interés y la generación y fortalecimiento de confianza. Incluso, digamos que pensándolo no solamente desde el quehacer de atención a la ciudadanía, sino en los diferentes escenarios de relacionamiento, espacios de participación ciudadana, de rendición de cuentas, de control social, y también permitiendo precisamente como fomentar esa participación activa que es la que requerimos ahora de víctimas, comparecientes y ciudadanía en general. Desde allí, en principio, hemos hecho acciones de sensibilización. ¿Por qué y para qué el lenguaje claro? Y, digamos, hemos recurrido sobre todo porque también antes de estar en la jurisdicción reconocía que una de las principales barreras cuando decimos cómo implementamos estrategias es la parte económica, ¿no? Los recursos, la disponibilidad de recursos. Entonces aquí hemos hecho, digamos, trabajo muy en casa. Con lo que tenemos disponible hemos buscado como fortalecer, hacer espacios de sensibilización donde han participado todos muy desde casuística. ¿Qué sucede en X situación y cómo llevamos a que servidores y contratistas reconozcan un poco sus acciones y cómo podrían mejorarla, ¿no? También hemos, con el apoyo de la SAP y de la Dirección de Capacitaciones, y aprovecho ahí la cuña para agradecerles, este año tuvimos la oportunidad de capacitar a casi 300 servidores y contratistas de la entidad de diferentes áreas, no solamente digamos que las que tienen primer nivel de atención con nuestros grupos de valor, con víctimas, con comparecientes y con ciudadanía, sino también aquellos que están en los procesos internos, aquellos que hacen parte de esa cadena de los procesos de los trámites a nivel de justicia restaurativa, sobre todo pensando que nuestra entidad es muy judicial, ¿no? La mayor parte, creería que un 70% de nuestros servidores y contratistas son abogados. Y ahí pues toda la oportunidad de fortalecernos profesionalmente desde esa comunicación asertiva. Entonces hicimos una capacitación que fue como 4 sesiones donde no solamente llevamos a conocer las bases de para qué el lenguaje claro, sino también brindar herramientas funcionales de cómo aplicarlas dentro de cada una de sus acciones. Y luego tuvimos un tercer ciclo también con la Universidad del Rosario, buscando tener ya como entre comillas, una red de facilitadores del lenguaje claro. Casi que por cada una de las oficinas 1 o 2 enlaces que nos sirvieran precisamente